Bienvenidos aquí a este live que estamos haciendo con la ministra de Medio Ambiente, que se llama Irene Vélez. Hace rato queríamos tenerla precisamente porque yo considero que es una de las mejores ministras que hubo en este gobierno. Y como se volvió un problema el empalme y se volvió un problema todo, no hemos podido entender que realmente, porque no se han podido sentar, son muchas las razones. Yo sí creo que es importante traer aquí en a fondo las ministras, sobre todo ministras, que han hecho las cosas bien y que dejan una cantidad de cosas importantes y que van a ser determinantes para que el nuevo gobierno del presidente Abelardo de la Espriella empiece a construir, porque así él lo diga, no puede construir sino sobre lo que viene. Así quiera destruir todo lo que viene del gobierno de Gustavo Petro, que me parece también que es una actitud bastante errada y equivocada. Bienvenida, Irene, aquí a fondo. Hace rato no venía usted. Sí, es verdad. Estoy muy a gusto de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, entonces vamos primero por yo creo que los grandes temas que usted trabajó, antes de que le pregunte si fracking sí, si fracking no, que yo creo que ese es un debate interesante, que se ha vuelto importante. Porque yo sí creo que hoy, más que nunca, esa cartera que usted tiene es una de las carteras más importantes. Y se ve que para el próximo presidente Abelardo de la Espriella también lo va a hacer, por razones distintas, ¿sí? ¿Usted qué dice que ha sido lo clave y lo que deja su ministerio y lo que el próximo presidente va a tener que analizar y entender, ¿sí? Si quiere hacer fracking, si quiere hacer abrir esta ventana para la extracción de minerales raros en las tierras raras, y si quiere otra vez reformar las famosas consultas previas, hay quienes dicen que acabarlas, como decía Germán Vargas, ¿sí? Que en paz descanse. Ministra. Bueno, hagamos un balance, toda vez que el empalme fue suspendido por la contraparte. Aprovecho ahí para contarles que después de esa suspensión hemos tenido algo que yo considero un acoso a través de derechos de petición. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo. Hemos recibido al momento casi 40 derechos de petición que suman más de 1.000 preguntas en menos de una semana. Eso lo que hace es colapsar la institucionalidad y creo que ese era el propósito, no dejarnos hacer una transición tranquila, ordenada, transparente de lo que hemos desarrollado durante estos 4 años, sino intentar a través del acoso y también del show mediático llevarnos a un lugar que siento yo que se convierte en una cacería de brujas que es innecesaria, cuando sobre todo hemos dicho abiertamente que estamos listas para dar la información y listas para asegurar que se sigue protegiendo la vida. Ministra, ¿y qué derechos de petición? ¿Sobre qué temas? No, sobre pues esta vida y la otra. Llevamos más de 1.000 preguntas. O sea, estamos procesando esto a la velocidad de la luz. Los derechos de petición tienen unos tiempos de ley. 10 días, sí. Claro, y entonces esto, dado que tenemos la premura entonces vamos a 1.000. Todos nuestros equipos están entonces concentrados en eso, no solamente del ministerio, sino también de las adscritas. Y estamos tan saturados que nos tocó advertir a la Procuraduría hace exactamente una semana diciéndoles por más que intentamos cumplir con la ley, va a ser muy difícil porque este es un ejercicio de saturación que incluso puede rayar en el abuso de ese derecho de petición, porque pues mandan muchas veces el mismo usuario u otros usuarios interesados. ¿Quiénes son los que mandan? ¿Cómo Mira es el mecanismo? Ha sido tanto el ministro que ha sido designado como el partido que también ha... ¿Cuál partido? Porque no tienen tal vez Salvación Nacional. Salvación Nacional directamente, congresistas y también ciudadanos interesados que casualmente mandan
preguntas muy parecidas, pero en órdenes distintos, básicamente con, digo yo, la intención de acosarnos y arrinconarnos en un colapso institucional. Entonces estamos ahí un poco también en ese desafío, todos los jurídicos pendientes para no cometer errores en un procedimiento que nos tiene pues saturados en este momento. Pero valga esta oportunidad para contarles un poco en qué estamos y qué es lo que yo creo que han sido legados importantes. Tal vez para mí el más importante tiene que ver con la transición energética justa. Y es importante porque es una combinación también de mi primera gestión en el Ministerio de Minas. De Minas, que fue muy... Yo me acuerdo cómo todo lo que le pasó a usted. Sí. ¿No es verdad? Totalmente. La cuestionaban porque leía, ¿qué tal? Leía con papeles cuando iba al Congreso. Sí. Yo toda documentada para no errar en mis... claro, y venía además de la academia, en donde esa es una práctica usual, digamos. Pero entonces yo conecto esa primera gestión en el Ministerio de Minas con lo que logramos consolidar en el Ministerio de Ambiente. Y ahí tenemos varias cosas. Tal vez lo primero que me parece importante es todo el marco regulatorio que logramos desde... ambiente para la aceleración de las energías limpias en Colombia. Tenemos entonces, acabamos de sacar en mayo un conjunto de resoluciones para el desarrollo de la geotermia en el país. Y esto es pues un recurso que ha sido muy poco explorado. Explíquenos qué es la geotermia. La geotermia es el recurso energético que viene del subsuelo por el calor mismo que se genera, digamos, en esa fricción en las capas y subcapas tectónicas. Entonces, y también, digamos, los procesos de las lavas y todo lo que hay. En nuestro país, por ser también triple cordillera, hay un potencial enorme de geotermia que, sin embargo, no se ha explorado durante años. Imagínense que nomás Ecuador tiene explotación de geotermia en la frontera con Nariño. Es decir, que esta es la misma, digamos, configuración geológica. Y, sin embargo, nosotros no hemos hecho esa exploración. Ese es un recurso que tiene muchas ventajas. Primero, porque no tiene emisiones de gases de efecto invernadero, pero además tiene una característica que a mí me encanta y es que su longevidad. Entonces, cuando uno logra la explotación de uno de estos pozos, eso también es, digamos... son pozos. Se parece mucho a, digamos, la explotación petrolera en el sentido en el que utiliza taladros, va hasta el fondo y desde ahí comienza a emitirse el calor. Entonces sí tiene, por supuesto, unas consideraciones ambientales que es necesario considerar, pero una vez se logra tener una producción de geotermia, puede durar hasta 100 años. Que entonces eso lo que da también es una proyección de seguridad energética que es muy importante en los debates que tenemos contemporáneos sin que genere emisiones de gases de efecto invernadero. Pero todavía no hay ninguna subasta ni ninguna... De hecho, en ese sentido, la UME no la UME ha hecho... Sí logramos hacer cosas y yo creo que ahí es donde el ciclo que entrega este gobierno es muy importante porque desde lo ambiental sacamos dos resoluciones que lo que hacen es poner el marco de referencia de la exploración para y la explotación. Cuando estábamos en Minas alcanzamos a sacar el primer marco regulatorio para poder asignar la geotermia. Y hoy por hoy ya el ministro Palma ha logrado asignar 8 proyectos. Entonces, esto muestra que sí se puede. ¿En dónde? Están unos en la región de Nariño y otros están en la región del Eje Cafetero. Y ahí unos están más desarrollados que otros, pero la idea es, digamos, dejarle al país aquí un potencial y un marco regulatorio que va a ser muy importante, es limpio y es de larga duración. Entonces, eso tiene un enorme potencial. Entonces, eso lo veo como un enorme logro. Nosotros también en el ANLA, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, logramos dejar más de 70% de proyectos licenciados en energías renovables limpias. Esto quiere decir fundamentalmente solares, que hoy por hoy pueden comenzar ya mismo su construcción y generación de energía. Ministra, y en eso yo creo que ha funcionado más la experiencia, se lo pregunto, ¿cómo es la experiencia de la energía eólica? Porque fíjese,
con los paneles solares yo creo que las cosas están fluyendo, ¿no? Sí. Y hay muchos proyectos que ya están entrando al sistema, en fin. Pero estamos varados en el tema eólico. Sí, hay un rezago, eso tiene muchas razones. O sea, lo primero es que en términos del desarrollo de la tecnología, las tecnologías solares son más económicas, Claro. mucho más rápida su instalación y también la exploración demora menos. Uh-huh. Cuando uno quiere hacer un proyecto eólico, uno necesita explorar cuál es la situación de los vientos y eso entonces toma un tiempo en donde los inversionistas tienen que también arriesgar el periodo exploratorio. Y las inversiones son mucho mayores. Más o menos la diferencia puede ser de 8 veces el costo por kilovatio. Razón por la cual entre eólicas y solares. Entonces, por supuesto que la aceleración de la solar nos corresponde. Tenemos una ventaja competitiva sobre eso. Tiene sí una desventaja y es que, por supuesto, cuando es de noche, pues no tenemos la capacidad de su generación. Sin embargo, ahorita hay tecnologías que permiten hacer una combinación donde si se utilizan baterías u otro tipo de almacenamiento, es posible entonces guardar los excedentes solares durante el día para usarlos en la noche. O sea, hay varias tecnologías que compensan. Ahora, con eólica sacamos un decreto específico que busca acelerar el licenciamiento para energía eólica, sobre todo para aquellos proyectos que van de 10 megavatios a 100 megavatios. En este momento no hemos recibido ninguno. El decreto lo sacamos hace escasos 5 meses, o sea que todavía hay oportunidad de utilizarlo. Hicimos también, acabamos de sacar tal vez hace un mes en el Ministerio de Ambiente todos los términos de referencia para el desarrollo de energía eólica costa afuera, que ese es otro tema, sí, pero costa afuera, ese es un tema que pues quería preguntarle, porque costa afuera, de hecho ya hay varios proyectos. Hay uno. Que es inmenso. Uno que es grande. En La Guajira. No, el único costa afuera que tiene en este momento licencia. El país, no con licencia porque todavía no ha pasado la licencia, pero tiene una asignación por parte de la ANH en el marco, digamos, de las competencias del Ministerio de Minas y Energía. Está justo al frente de Barranquilla. Ajá. Y es un proceso competitivo que abrimos nosotros cuando yo estaba en el ministerio y terminó otorgándose hacia finales del año 2023. Y es eólico. Es eólico, Costa Afuera es una empresa de Dinamarca. Y todos estos proyectos que supuestamente se están planteando en La Guajira, muchos de los cuales son costa afuera, esos que están parados además. No, la mayoría de los proyectos que están en La Guajira y que tienen en este momento una asignación de capacidad por parte de la UPME son costa adentro, es decir, en tierra. Sí. Ha habido, una proyección de lo que se puede hacer costa afuera en La Guajira y se sabe que hay un enorme potencial. Sin embargo, en esas áreas no se ha otorgado nada y hay una razón muy técnica para explicarlo. Sí. Cuando nosotros lo íbamos a hacer en el primer año de gobierno, analizamos todas las posibilidades y es que al frente de La Guajira todavía no hay puertos que estén adecuados para todo el desarrollo costa afuera. Resulta que hacer grandes molinos de viento costa afuera requiere una infraestructura portuaria muy particular. Y esa infraestructura portuaria, en el caso de Guajira, está en este momento copada por la exportación de carbón, que es un desastre, digamos, pues porque el carbón es el mismo que está produciendo efecto invernadero a través de sus emisiones. Entonces, lo que se necesita es que esos puertos migren hacia otros propósitos, se vuelvan puertos multipropósitos. Y eso tiene que pasar, pero hasta que eso no pase, uno no puede asignar áreas porque no hay la infraestructura para poder construir lo que se necesita. O sea que esos que están previstos no van a ir. Esos que están previstos costa afuera no están asignados. O sea, hay, digamos, intereses empresariales, pero en este momento no hay ninguna asignación. Hablemos de los que están aprobados costa adentro. Esos también están parados. Esos sí están parados. A pesar de que tienen consultas previas ya cada uno, pues, procesadas y acordadas. Huimpechi está en este momento en desarrollo. Es un proyecto que era de Enel.
Enel decidió irse en el año 2023. Lo compró Ecopetrol. Ecopetrol compró los derechos de Enel y en este momento está en construcción. Estos proyectos eólicos son grandes proyectos, entonces requieren tiempo. Y hasta, pues obviamente que siempre hay una situación social que requiere difícil, sí. afianzamiento, confianza. Creo yo que la comunidad wayú cada vez comprende más que esto puede ser una oportunidad también para su propio desarrollo, para su acceso a las energías mismas, para generar mayor equidad social. Creo yo que el pueblo wayú tuvo mucha resistencia al principio con el desarrollo de estos proyectos porque tiene la carga del extractivismo minero y del extractivismo del gas que siempre les dio la espalda. Entonces, digamos que su historia está cargada de la enorme inequidad que ha generado esto, extractivismo tradicional. Sí. Cuando llegaron estos proyectos, en el gobierno Duque, se les impuso nuevamente a la fuerza. Y la negación del reconocimiento a su territorialidad y su derecho a elegir, etcétera, hizo que inmediatamente hubiese una enorme reacción. Pero yo creo que hoy por hoy eso ha cambiado y de hecho las últimas veces que yo he ido a Guajira, la gente está lista para recibir los proyectos siempre que los proyectos vengan en un marco de equidad que signifique para ellos también una oportunidad para el desarrollo. Eso tiene que pasar. Sí. Y tiene que pasar o bien desde que se compartan la propiedad de un proyecto, todavía no tenemos ninguno de ese estilo, pero sería ideal llegar allá. Nosotros nos inventamos las transferencias para que los grandes proyectos también le transfieran a las comunidades por primera vez. Pero ahí vamos. O sea, cuando uno ve lo que está pasando, por ejemplo, en La Guajira, digamos, la lección que uno tiene es, primero hay unos problemas con las consultas previas y ahí voy hacia el tema de la consulta previa. Entonces, si uno habla con las empresas dicen, mire, es que nosotros hicimos las consultas previas, ¿sí? Pero resulta que uno va a ver qué pasa con las consultas previas en el territorio y las autoridades del territorio ancestrales dicen, nosotros no tenemos nada que ver con los señores wayús o representantes que dicen ser representantes de la comunidad wayú con los que hicieron, no tenemos nada que ver con ellos y ellos fueron los que hicieron la negociación, entonces nosotros no la reconocemos. Y es increíble. Entonces, a lo que voy es que a raíz de lo que ha pasado en La Guajira, hay noticias buenas y hay noticias malas, comencemos por la mala, es que como están parados todos estos proyectos que eran la cosa grande que iba a cambiar La Guajira, en fin, toda esta cosa, la tesis que se ha abierto y que el próximo gobierno parece haberla agarrado, es que hay que reformar rápido estas consultas previas. Pero sobre todo, hay que acabarlas, ¿sí? Lo han dicho. Es más, Germán Vargas hizo toda una campaña para plantear esa tesis. Ministra, quiero que me explique cómo es que funcionaron mal, porque sí están funcionando mal las consultas previas. Sí. Es decir, hay una necesidad de reformarlas por un lado, pero no de acabarlas. ¿Cómo es que usted lo ve? ¿Cuál es en el tema de las consultas previas, que es uno de los temas más importantes que está en este momento estudiando el próximo presidente electo? Yo haría una precisión, y es que muchos de los proyectos que no han iniciado construcción en La Guajira no es por las consultas previas, sino por la falta de cierre financiero. Y ese es un dato que yo creo que se explora poco, porque cuando uno, lo digo yo como investigadora social, digamos, uno va a hablar con las comunidades, pero uno pocas veces habla con las empresas. Cuando uno habla con las empresas se dan cuenta que muchas de ellas todavía están buscando el cierre financiero. Porque es mucha plata, Porque ¿no? es mucha plata. Entonces, creo que hay que ver los dos ángulos, porque en muchos casos se cuestionan la consulta cuando realmente es un tema de que todavía está en el proceso de los cierres. Lo dejo ahí como un dato para los investigadores. En todo caso, en términos de la consulta previa, en primer lugar, hay que reconocer que esto es un derecho, y es un derecho que está en el marco de nuestra Constitución política. Es la Ley 21 de 1991 que adopta el convenio de la OIT.
Entonces, uno no puede llegar a negar un convenio y además irse en contra de la Constitución. Eso es absolutamente ilegal, pero además tenemos más de 30 años intentando que se dé la garantía que las comunidades étnicas, indígenas y afrodescendientes han estado buscando y que nuestra Constitución reconoció como un Estado pluriétnico y multicultural. Entonces, venir a negarla a mí me parece que no es procedente, que es además irresponsable con el pueblo étnico de nuestro país. Ahora, sí creo que hay situaciones que hacen los procesos de consulta previa complejos. ¿Qué me parece complejo? Me parece que no haya, digamos, unos estándares mínimos y máximos para las compensaciones económicas. Ese es un tema. Entonces eso genera especulación. Me parece que la tercerización de la interlocución es un problema. En figuras que no representan a las comunidades en los territorios, ¿sí? Sí, entonces viene el intermediario. Digamos. Los intermediarios siempre son incómodos, siempre sacan más ventajas. Cuando uno ve, no sé, el mercado de los alimentos, el intermediario entre el campesino y abastos es nefasto. Pero eso lo permite el Ministerio del Interior. Eso es algo que no está regulado. Y es de las cosas que valdría la pena entrar a examinar sin negar el derecho, pero evitando también que haya, por un lado, la extorsión y por el otro lado, el abuso, porque es que estos intermediarios a veces extorsionan al de arriba y abusan al de abajo. Entonces me parece que hay una oportunidad de mejora. Pero yo estoy convencida de que definitivamente lo que tiene que pasar es que haya una presencia del Estado en los procesos de consulta. Sí. Creo que parte de lo que ha fallado históricamente, que este gobierno intentó corregir, por lo menos en el sector minero y ambiental, en donde nosotros hemos estado muy presentes, es tener la presencia directa del Estado. El gobierno nacional acompaña las consultas. Y ese acompañamiento lo hacemos desde una perspectiva de el tripartidismo. Sí, que es como, a ver. Que lo heredamos, lo hicimos una metáfora de cómo se hace la negociación sindical, en donde están los trabajadores, el gobierno y el sector privado o digamos, el quien te contrata. Entonces aquí, en el caso de los proyectos de energía renovable, particularmente para La Guajira, constituimos un comité tripartito en donde está el gobierno nacional, el gobierno local, están las empresas y por primera vez las comunidades. Entonces es gobierno, sector privado, comunidades. Ese diálogo le da una solidez tremenda a todos los procesos que allí se desarrollan. Y fue a través de esa estrategia que logramos colectora. Sí, que eso es una de las cosas que yo creo que es el gran avance, digamos, de todo el sistema, o sea, que deja usted. Para los que no sepan, la línea colectora es una línea que se previó, yo creo que en el gobierno de Duque, si están mal. No, antes. ¿Antes? Uy, sí, imagínese, antes, ¿hace cuánto? 10 años llevaba colectora. Voy a explicar para que, ministra, usted, voy a hacer un contexto para la gente que nos oye, entonces, y nos ve. La línea colectora era las líneas de transmisión que se iba a hacer para comunicar la energía que iba a salir eólica de La Guajira y se le inyectara al sistema. Para eso, pues, necesitaban estas redes de transmisión. Es un proyecto que se demoró tanto y se demoró porque no se había podido acordar las consultas previas. Y se utilizó mucho por parte de Germán Vargas, me acuerdo, en las discusiones para demostrar, mire, las consultas previas nos sirven porque están impidiendo el desarrollo. Pues tenía un poco de razón en el fondo porque decíamos, bueno, ¿por qué no funciona la bendita línea colectora? Bueno, la noticia, este gobierno junto con la empresa de energía de Bogotá, Juan Ricardo Ortega, deja entregada la línea colectora. Óiganme bien, las redes de transmisión que uno ve en La Guajira, que son inmensas, ¿sí? Y yo creo que esa es una noticia que no se ha entendido y no se ha comprendido muy bien. Y efectivamente se pudo hacer muchos años después, que es lo que uno dice, bueno, ¿por qué, ministra, fue eso tan absurdo? ¿Sí? Es que eso no se puede hacer así tampoco. ¿Y por qué usted entró
y llegó Sí. y lo ordenó y lo sacó adelante. Yo tengo una anécdota muy interesante porque cuando yo llegué y entendí la dimensión Sí. de lo que estábamos hablando, para mí fue clarísimo que se necesitaba una habilitación social del proyecto y que eso implicaba entenderlo no como la instalación de una tecnología, sino como la construcción de un entendimiento con las comunidades en donde el Es que proyecto eso se es iba a bien. instalar. Mm. Entonces, claro, yo vengo de las ciencias sociales y el humanismo, entonces esa Sí. fue mi visión. Y en ese momento había una viceministra que era ingeniera eléctrica, Sí. que ella quería imponer eso a lo que, como fuera. ¿Cuál era? Belisa se llamaba. Mm. Y entonces Belisa decía, no, hay que hacer test de proporcionalidad y comenzar a construir ya, porque si no es... Y yo le decía, no, yo no voy a ser la ministra que va a llegar y va a imponer un proyecto de desarrollo porque fui incapaz del diálogo social, si es que yo llevo Haciendo años proponiendo proponiendo esto. eso. Sí. Entonces me tocó ir a hablar con el presidente. Ujú. Y cogí al presidente un día en un ascensor y le dije, presidente, colectora, y el presidente, claro que estaba muy angustiado porque esa era necesaria claro, sí, el transporte de la energía limpia, sino Sí, cómo es como- sacamos la energía de es Guajira. Correcto, ese es un absurdo. Entonces le dije, presidente, deme 2 meses y yo le demuestro que puedo. Y él, bueno, entonces me dio 2 meses y comenzamos a acelerar la estrategia tal que mi viceministra, bueno, ella hoy es viceministra, pero en ese momento era la directora de participación de la Ya, OAS, de la OAS. en el Ministerio de Minas. Ujú. Yo le dije, te vas a vivir a Guajira más o menos, porque si no... Sí, no se puede. Y yo en ese periodo fui a La Guajira 9 veces para ir y lo logramos. O sea, ¿qué quiere decir? Se necesita empeño. Y con esa cosa tripartita, que Sí. es comunidades, por Sí. un lado, ¿y qué comunidades, ministra? Porque es que ahí viene el problema. Sí, el Las tema de la comunidades, representatividad. el Estado y las Sí. empresas. Entonces, constituimos el comité tripartito en La Guajira. Eso tenía un espacio de reunión por lo menos cada 2 meses. Al principio lo hacíamos mensual, ahorita está menos frecuente, pero a nosotros nos sirvió mucho activarlo de manera casi que religiosa, ¿no? O sea, es una Sí. cosa donde todos nos veíamos, yo iba siempre. Y Cada 2 meses. cada 2 meses por lo menos. Y todos los grandes líderes empresariales también, porque la credibilidad viene de que ellos precisamente estén Están atentos, ahí. pendientes. Sí. Para poder elegir quiénes iban a sentarse en el comité tripartito por parte de las comunidades, tuvimos que hacer toda una estrategia para entendiendo, primero, cuáles son las áreas que son de influencia de los proyectos. Porque hay, por supuesto, urrucus, que es la forma organizativa, El digamos, urruco. de la sociedad wayú, Sí. que pueden ir más allá de la zona de influencia de los proyectos, pero no porque haya una autoridad urrucu le corresponde el Esa, impacto del ¿ves? proyecto. Sí, señora. Entonces hicimos una cartografía de las áreas de influencia y de quienes viven en las áreas de influencia, y desde esas áreas de influencia surgen entonces estos ya. participantes de la mesa. Ahora, la comunidad Sale de wayú, los urrucos, que ese es distinto. Sí. No de los que están registrados en el Ministerio del Interior, que esa es la diferencia. esto tiene unas sobreposiciones, porque en el Ministerio del Interior sí hay, digamos, estos autoridades tradicionales que están constituidas, pero en el Ministerio del Interior no se organizan por urrucos. Es un absurdo. Hay una... Pero eso pasa en el Putumayo, pasa en el... O sea, no hay una cooptación por parte, que es una de las cosas que debería aprender y mirar el nuevo presidente electo, sobre todo Arjona, su ministro, que es que hay una cooptación en el Ministerio del Interior por parte del mundo político también. No es verdad que no tiene mucho que ver con lo que pasa en el caso de La Guajira con los urrucos, pero uno va a lo mismo y va a Linírida y pasa lo mismo. Va en el Pacífico y le pasa lo mismo con con los quienes realmente son los representantes. Entonces, eso que era tan importante, el Ministerio del Interior, bueno, o por lo menos de la experiencia que uno ha tenido haciendo la investigación en La Guajira, y es que hay una contraposición porque las empresas van primero al ministerio, con toda la razón, al Ministerio del Interior. Y estos espacios que usted creó, pues nunca se habían creado. Y Nunca mire, se habían creado, creo que son muy útiles.
Y creo que es un legado que Claro. todos deberíamos defender, porque genera una gobernabilidad Claro, territorial sí. para el desarrollo que es muy importante. La hace democrática, la hace participativa, Sí. da instancias consolidadas, casi que rituales, ¿no? Esto de reunirnos cada 2 meses, eso es un y eso sirve mucho para tomar Sí. decisiones. A las empresas les funciona muy bien, pero depende de que el Estado esté presente. Si el Estado no está, realmente eso no es posible. Y creo que los errores anteriores que esperemos nunca se vuelven a repetir es haberle dado la espalda a las comunidades. El Estado dándole la espalda a las comunidades. Eso no es aceptable. Y lo otro, yo creo que eso es un legado de este gobierno, fíjese. Yo creo que cualquier empresario que quiera meterse en el negocio de la energía eólica o en el negocio de la extracción de minerales raros, pues va a tener que asumir este legado que usted hace, que es establecer este nuevo cuerpo de decisión, ¿sí? En donde las comunidades van a tener una voz, cosa que no sucedía antes. Y la pregunta es si eso lo ha entendido el próximo presidente electo, porque y también Fabio Arjona con tantos derechos de petición que le está haciendo. Esa es una pregunta que le hago. ¿Usted cree que en medio de esta pelea tan absurda donde no se puede hacer nada porque entonces todo lo que hizo el gobierno Petro es malo, ¿sí? ¿Están entendiendo lo que hizo usted para precisamente que ellos que quieren hacer ese desarrollo tan grande que van a hacer en el mundo de la extracción y de los desarrollos, macro desarrollos en los territorios para sacar pues todo esto que ellos dicen que van a recuperar? ¿Usted cree que ellos están conscientes de lo que usted hizo, de la necesidad de que pongan atención para poder hacer todo lo que ellos quieren incluso? Pues cuando aún era candidato, Abelardo salió a decir en una entrevista: yo no como de indígenas, yo no como de negros. O sea, es que es lo más racista de este mundo. Y creo que el racismo, que ha sido estructural en la formación de nuestro Estado, si vuelve y se replica y se profundiza en las instituciones, lo que vamos a tener es violencia. Porque las comunidades además saben y lo dicen abiertamente: nosotras hemos resistido décadas y siglos. Entonces, si nos toca seguir resistiendo, vamos a seguir resistiendo. De forma tal que si uno no construye los marcos de la gobernanza étnica, de una democracia que reconoce que esta es una población que tiene el legítimo derecho de participar y además que vive en territorios que son colectivos y que en donde ejercen como autoridades, creo que lo que se viene es la violencia, y las violencias lo que hacen es que esas sí detienen el desarrollo. Exacto. Esas sí detienen el desarrollo. La posibilidad de que como digamos, una visión del nuevo gobierno es que es un gobierno antiglobalista, que no va a reconocer todos los acuerdos internacionales, cero multilateralismo. ¿Podrían llegar a la OIT y decir, no, nos salimos de la OIT, y al salirse de la OIT podrían aquí volver a replantear el tema de las consultas y borrarlas? Pues de poder intentarlo, pueden intentarlo. Esto de todas formas pasa necesariamente por el Congreso. Esperemos que tengamos un Congreso que no venga de las cavernas y que sea capaz de reconocer y defender los derechos que hemos alcanzado. Pareciera absurdo que en este momento estemos dando pasos hacia atrás en décadas de lo que hemos intentado avanzar en la consolidación de derechos. Y evidentemente se necesita una reforma, de pronto, una reforma a las consultas, ¿o no? Usted dice que el programa es más operativo que otra cosa. Pues, a ver, las consultas previas, si uno quisiera plantear una reforma, o ni siquiera una reforma, si uno quisiera reglamentar la ley 21... ¿Se puede a través de un decreto? No se puede a través de decreto, se necesita que sea a través de una ley. Que además... Entonces tiene que pasar por Congreso. Y necesita ser consultada. Entonces esto genera como una circularidad que lo hace muy difícil. Yo sí creo que en la operación y en la visión que se tiene es necesario tomar decisiones. Por ejemplo, nosotros decidimos el comité tripartito y fue excelente para La Guajira. Hoy por hoy, esto es un legado que este gobierno le deja a La Guajira, el departamento con mayor número de proyectos licenciados
tanto de renovables como de líneas de transmisión, es La Guajira. La Guajira, que tiene este enorme potencial y sin embargo en gobiernos anteriores ha estado en el puesto 20 del desarrollo energético del país. Este gobierno avanzó. ¿Y cómo hacemos para, o sea, entonces usted dice, si ahora hay redes de transmisión, ahora sí van a florecer estos proyectos que muchos de ellos no pueden cerrar por el tema financiero? Claro. Porque no había cómo transmitir tampoco la energía. Que hace parte de la racionalidad de los bancos. Entonces los bancos les Tienen dicen, razón. claro, ¿cómo le voy a invertir? ¿Cómo le voy a dar el préstamo? Si todavía no está la línea para sacar la energía. Entonces, cuando ya se materializa la línea, que es lo que este gobierno le deja a La Guajira y al país, entonces ahora sí puede haber cierres, va a haber cierres financieros. Muy bien, esa es muy buena noticia. Pero vamos a otro tema que yo sí creo que es muy importante y que tiene que ver con la mirada que ha abierto pues el próximo presidente Abelardo Díaz Prella, y tiene que ver con la extracción de minerales raros. Y uno le pregunta a cualquier empresario hoy, no solo extranjero, empresario colombiano, dicen el futuro de Colombia es la extracción de minerales raros. Pero ellos como que no han entendido qué es lo que pasó también en estos años. Sí, y no solamente en estos 4 años, que se viene gestando y que de alguna manera se ha demostrado y se ha visto en estos 4 años. Y es que las comunidades en este momento reclaman su participación en todos esos proyectos. No pueden ser olvidadas, ni como dice usted, no pueden ser si puestas, pues cerrarle los ojos y que ellos entren y que pase lo que pase como pasó en el Cerrejón, por decir algo. Esa realidad que usted está demostrando, ¿usted es consciente que la conocen los empresarios? Cuando usted habla con ellos, usted debe saber todo lo que estoy contando, que deben llegar una cantidad de empresarios y decir, bueno, ¿cómo es esto de las tierras raras? ¿Cómo es esto? ¿Usted qué les dice a esos empresarios? ¿Y cómo es que tiene que ser su relacionamiento con la comunidad? Que es un elemento nuevo que no tenían los empresarios, porque todo el mundo va a decir, pero mire todo lo que hicimos por la comunidad en La Guajira con el Cerrejón. Bueno, fue a espaldas, no un diálogo como tal. No sé, usted me dirá si ese es el mejor modelo, si ese modelo es el que se va a usar, el modelo Cerrejón, ¿sí? O el modelo que usted ha planteado, que es el modelo tripartita. Entonces estamos en esos dos. Hay una nueva, esto en inglés se llama un rush, que es una nueva aceleración. Se llama la fiebre. La fiebre, eso. Es una fiebre por los minerales raros. Hay una fiebre global por los minerales raros. Y eso tiene todo que ver con los procesos de electrificación a nivel global, que además responden también a la necesidad de tomar decisiones para afrontar el cambio climático. Entonces, digamos que ahí uno entiende, sí, se necesita una extracción de minerales raros porque no de otra manera se va a lograr desarrollar las tecnologías para la electrificación. Ahora, ¿cómo se hace esa minería? Entonces, uno puede decidir hacer una minería extractivista, que entonces lo que hace es que saca todos los beneficios y saca todo el valor del subsuelo y deja el daño ambiental, la deuda social, la enfermedad, o puede hacer un proceso completamente distinto. Superar el extractivismo en el caso de los minerales estratégicos o las tierras raras depende de realmente transformar el modelo. Hay unos elementos que yo creo que son importantes para transformar ese modelo. Lo primero es que no se debe hacer minería en todos los lugares en donde hay recursos en el subsuelo. O sea, no puede ser el determinante que entonces donde hay se saca. Exacto. Sino que hay que ver cuáles son los ecosistemas que hay que proteger. Entonces, hablemos eso. En su cartera, ¿cómo y en el marco, cuáles son los sistemas que hay que proteger? Amazonas, me imagino. Amazonas, Orinoco. El corazón del mundo. Y estamos en este momento, justo hoy, sacamos una reserva definitiva en una quebrada
que se llama la Quebrada La Baja en el macizo de Santurbán, que es concomitante con la delimitación del páramo de Santurbán y que responde también a esta idea de que hay una integralidad entre la conservación del páramo y también el recurso hídrico, que es además estratégico para el abastecimiento de Bucaramanga y de Cúcuta. De Cúcuta, sí. Entonces, estos son ecosistemas que son estratégicos para su conservación. ¿Qué quiere decir? Pues que ahí uno no debería estar utilizando mercurio. No tiene sentido. O sea, no tiene sentido arriesgar la salud de la población, 2,5 millones de habitantes colombianos. Entonces uno ahí tendría que decir, bueno, entonces ¿qué es lo posible? Lo posible, en este caso estamos diciendo, para ir directamente al caso de Santurbán, estamos diciendo, se puede minería solo de pequeña escala para facilitar los procesos de formalización minera, porque sí reconocemos que hay una minería ilegal, que tiene... Sí, que es supuestamente. Hay una de arraigo comunitario. Exacto, que siempre ha existido allá, exacto, que es como familiar, que le decimos nosotros. Sí, puede ser. Pues, se le decía así antes. En los viejos tiempos, como dice mi hija. En los viejos tiempos se le decía... Pero sí es cierto que tiene un arraigo y lo otro es la minería ilegal, que son las que ya conocemos que están por todos lados. Sí, que tiene actores armados ilegales presentes y que hacen parte también de las estrategias de control. Sí. Totalmente. Y yo creo que, o sea, de las cosas que han sido muy difíciles durante nuestro gobierno, pero no solamente, yo creo que nosotros ya llevamos en esta situación por lo menos desde el año 2010. Y esto tiene mucho que ver también con la subida de los precios del oro a nivel internacional. En el año 2008, cuando hubo toda la crisis financiera en los Estados Unidos, ahí el oro repuntó y eso inmediatamente implicó para Colombia la expansión de fronteras extractivas en el marco de la informalidad. Cada vez más esas fronteras extractivas han tenido presencia de actores armados, tienen procesos también de lavado de activos, que es muy importante, o sea, esto es una compleja red criminal, ¿sí? Y tienen una situación y es que utilizan sustancias tóxicas, acumulativas, particularmente el mercurio y el cianuro. Pero, ministra, ¿usted qué le dice a la gente que está efectivamente diciendo hoy, mire, ve, la deforestación lo que más está acabando el páramo de Santurbán no es la posibilidad de que entren unas grandes empresas para extraer el oro, sino la minería ilegal. Y este gobierno entonces no ha hecho nada. Entonces, paradójicamente, en el gobierno que ha impedido que empresas se metan en esas cotas porque están infringiendo pues lo que se dice en la normativa, sí permiten que entren todos estos sujetos ilegales y extraigan. Bueno, hay una cantidad de información sobre eso últimamente. ¿Usted qué le dice? Este fin de semana he leído bastantes comentarios sobre eso. Yo considero que están planteando un falso dilema. ¿Ah, sí? El falso dilema consiste en lo siguiente. Nosotros tenemos un ecosistema estratégico y no se trata de que o bien es minería ilegal o bien es la gran minería multinacional, transnacional. No. Estamos diciendo, tenemos un ecosistema estratégico y no debe ser ni la multinacional a gran escala y no sé qué, ni la minería ilegal que utiliza mercurio y que tiene actores armados, etcétera. ¿Qué deberíamos hacer en esta área? Que es lo que hoy sacamos a publicación. En esta área, por la línea de páramo, no debe haber minería. Punto. O sea, de nada. Ni de pequeña, ni del legal, ni ilegal. Que creo yo que la indefinición, o sea, que llevemos 8 años esperando la delimitación del páramo. La delimitación porque no la hemos podido Eso es dañino. ¿Quién lo tiene en este momento? Nosotros acabamos de sacar hoy la resolución de delimitación del 70% del páramo de Santurbán. Bueno, eso ya es una muy buena noticia. Y yo creo que era necesario. Ahora, para que fuese necesario tuvimos que crear una metodología marco que nos permite hacer la delimitación progresiva.
Y en eso nos hemos demorado, pues yo llevo 9 meses en esta cartera y he estado corriendo detrás de eso hasta lograrlo y lo vamos a lograr. Sí, porque uno de los problemas era que como no estaba bien delimitado, Exacto. se conoce la cota, pero no la, Sí. la delimitación. Y había que una puede hacer. franja que era la franja que había propuesto el Humboldt, Exacto. pero había diferentes Sí, yo me acuerdo. interpretaciones y digamos también criterios Sí, sociales. Se planteó la franja, o Sí. sea, la cota que llamo yo, pero no se sabía y por eso habían muchas exploraciones, como por ejemplo que y además una empresa que había comprado una mina, parte de una mina que quedó arriba, ¿no? Sí. De la cota. Entonces ahí comenzó un pleito pues con una empresa Así es, ya y todavía más grande. tenemos un pleito que está liderado desde la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. ¿Contra? Esta es, pues no, esta es una multinacional canadiense. Ah, por eso, es la misma que Ecoro. estamos... Ecoro. Se Es la cambió de empresa. nombre, sí. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Estamos diciendo que hoy tomemos la decisión sobre cuál es el límite, va a dar certidumbre para el ordenamiento territorial. Okay. Y sobre todo el ordenamiento alrededor del agua. Uh-huh. Teniendo esa certeza del ordenamiento, entonces tenemos que tomar otras decisiones adicionales, complementarias, porque el páramo por sí solo no va a garantizar el agua. El páramo tiene toda una relación de integralidad con el ecosistema circundante, particularmente con el bosque alto andino. Claro. Entonces necesitamos entender cómo son esas conexiones de toda la red hídrica para asegurar, pues entonces, que los 2,5 millones de habitantes pues tengan agua y tengan agua de calidad. Uh-huh. En ese sentido, hemos propuesto además 2 reservas. Una definitiva, que es pequeña, de los estudios que tenemos hoy. Yeah. Hoy tenemos una serie de estudios que nos permiten decir, para que haya esta integralidad y este cuidado de la red hídrica, esta pequeña área, aquí no puede haber gran minería, aquí no puede haber mediana minería. Puede haber pequeña minería porque la escala de extracción genera impactos que son controlables, mitigables, y de esta manera podemos asegurar que haya procesos de formalización todavía en curso. Ya. Pero siempre por debajo del páramo. Por encima del páramo, no. Exacto. Bueno, y hay una de las cosas que digamos que es el gran debate de todo esto es de cómo conservar los sitios que son importantes, pues es importante saber cuáles son, sobre todo porque viene esta posibilidad de que se haga fracking. Y usted ha sido una persona muy clara en el tema del fracking. Lo que ha dicho hasta ahora el nuevo ministro electo, del presidente electo, es que se va a hacer, pero en las zonas donde no comprometa pues el medio ambiente. Pero como no sabemos muy bien cuáles son esas zonas que se comprometen, en que se comprometerían el medio ambiente, yo creo que usted me diga en cuáles no se puede hacer, ¿sí? Y ahí me remito a un tema muy importante, y es que al principio el gobierno, digamos lo que decía el presidente electo en sus informes, era que iba a ampliar la frontera agrícola. Eso fue lo que dijo en el primer inicio. Después lo borró y después pasó a decir que iba a proteger el Amazonas. En eso estamos, vamos, que me parece una muy buena decisión, no sé si es cierta. Pero explíqueme, ministra, cómo es esto de cuáles son las áreas protegidas, las que se deben proteger y por qué, ¿sí? Uh-huh. Y qué peligro significaría para esas áreas y para Colombia y también para el mundo, porque estamos protegiendo el pulmón del mundo, el que se haga de manera poco, digamos, poco eficiente y a la ligera el fracking en Colombia. Uh-huh. A ver, yo tengo una posición respecto al fracking, que es que el fracking no debería hacerse en ningún área. Las razones que tengo para afirmar esto son razones apegadas a la ciencia disponible. La ciencia disponible hoy, que no es en Colombia, pero no necesita ser en Colombia, uh-huh. ¿sí? Lo que nos dice es que las 2 áreas donde ha habido mayor actividad de fracking en nuestro continente americano, que son en Estados Unidos, particularmente en el área de Oklahoma, y en Argentina, particularmente en el área de Vaca Muerta,
allí ha habido por lo menos 4 procesos que son muy dañinos para el ambiente y la sociedad que habita estos territorios. Como por ejemplo. Estamos hablando por un lado de un problema de sismicidad. Entonces el tipo de fractura que genera hace también que haya una sismicidad inducida, que genera entonces unas fracturas también en todos los ecosistemas, y eso genera infiltraciones de agua, pero también problemas en las viviendas, entonces y la en toda la afectación de los infraestructura. acuíferos. La infiltración. Ese es el segundo punto, la infiltración de los acuíferos. Estamos hablando de que se hace un fracturamiento que es horizontal, que utiliza agua, y no solo agua, sino también unos químicos, y es difícil controlar la fractura interna. Cuando se mete el tubo y se hace así. Y se hace así. Sobre todo en un tipo de subsuelo como el colombiano, que es un subsuelo complejo. Nosotros no somos una llanura. Nosotros somos la intersección de 3 cordilleras que tiene al menos 8 capas y subcapas tectónicas. O sea, esto es un montón de pedazos abajo, y toda esa complejidad, que es bellísima, eso hace, pues, digamos, nuestros paisajes tan espectaculares también, porque eso es lo que sale a la superficie, implica que en el subsuelo también hay una fragilidad que debe ser comprendida, y que desde la perspectiva técnica yo creo que ahí lo que tiene que aplicar es un principio de precaución. Uno no arriesga lo que es más valioso para la vida y para el ser humano, que es el agua. ¿Sí? Entonces, para mí, ese es un no. Lo otro que pasa ahí también es que se utilizan, lo que decía, unos químicos para ese fracturamiento. Eso no es solo agua. Entonces, esos químicos son de difícil remoción. Son tóxicos y de difícil remoción, que es exactamente lo que está pasando en Vaca Muerta, que se demuestra que los químicos ya después comienzan a generar lo que en inglés se llama dead zones, que son zonas muertas. Y esas zonas muertas, ahí no crece nada, no vive nada, nadie puede consumir esa agua. Entonces queremos llevar nuestros ecosistemas bellísimos a ese lugar. Yo creería que no tenemos que arriesgarnos de esa manera. Y lo otro también que a mí me parece muy importante es el tema de los costos. No es el argumento central. Yo creo que en términos de la ecología es suficiente argumento para evitar el fracking. La ecología y el daño también, digamos, al territorio con sus relaciones socioecosistémicas. Pero el fracking es costoso. Es muy costoso. Es mucho más costoso que cualquier otra técnica. De forma tal que es hace también más costoso el barril de petróleo. Entonces, un barril que se extrae con fracking es mucho más caro que uno que no. Nuestro petróleo de por sí no es un petróleo competitivo. Es muy pesado. Es muy pesado y está muy abajo. Muy costoso. Como está tan abajo, es muy costoso. Nosotros estamos hablando de que en el caso de Colombia, en el mejor de los casos, está más o menos a $40 barril, pero a veces puede ser 45, 47. De forma tal que sí. Ahora vuelve a subir porque en el Estrecho de Hormuz hay guerra otra vez. Exacto. Pero entonces, cuando se acabe la guerra en el Estrecho de Hormuz, entonces vamos a volver a dejar de ser competitivos. Una explotación de fracking va a ser supremamente costosa y no va a salir mañana. Entonces, ¿qué te hace pensar que un barril sacado a ese precio va a ser competitivo? Entonces, si uno hace un balance entre este margen estrecho de la competitividad de un petróleo que además es pesado, un crudo pesado que se vende más barato que otros crudos más ligeros, pero además el costo ambiental que eso tiene, el balance, digamos, desde una perspectiva de economía ecológica, no da. ¿Sí? Lo que pasa es que estas cuentas no les gustan a quienes son pro-petroleros, pro-fósiles, ¿sí? Son fósiles también en sus mentalidades. Yo creo que necesitan tener estudios más contemporáneos que impliquen también otras ciencias económicas, y en estas ciencias económicas lo que hacemos es, digamos, internalizar como la geotermia, esos costos negativos, que son los costos sociales y ambientales. Y entonces usted decidió, digamos, este gobierno decidió parar esos dos pues experimentos que había los pilotos que había dejado Ecopetrol, ¿no es verdad? Es muy probable que el gobierno de Abelardo Espriella pues reviva esos, es más, ya lo dijo Arjona, que iba a revivir esos pilotos que dejó en Ecopetrol, creo. No, de pronto estoy diciendo mal. Dijo que ni siquiera pilotos iban a ser necesarios, que iban a ir al fracking sin pilotos. Sí. Eso dijo.
Bueno, entonces estamos... y otro de los temas que yo creo que también es muy importante es el tema del cuidado del Amazonas, o sea, y los parques. El sistema de parques que está muy descuidado. Yo me la paso yendo a esos benditos parques que son bellísimos, una cosa más hermosa, pero yo sí creo que hay que hacerle algo a esos parques porque son parques que tienen un problema de la gente no los conoce, es difícil acceso. Independientemente no les veo que estén cultivados de coca ni nada de eso en los que yo estoy yendo, pero sí están como abandonados. El sistema de parques no sé qué le ha pasado en estos momentos, pero más allá de eso, ¿qué es lo que puede pasar con el Amazonas en medio de todo esto y con la Orinoquía? Porque hasta donde yo tengo entendido ya está planeado por el próximo gobierno una especie de cerrado brasilero que se va a hacer en la Orinoquía. ¿Eso usted cómo lo ve? Nosotros estamos en este gobierno proponiendo la reserva de recursos naturales del bioma amazónico. Esa reserva de recursos naturales cubre el 42% del área terrestre de nuestro país, que es la Amazonía, y cubre, digamos, parte de la Orinoquía. ¿Por qué es tan estratégico hacer una protección integral de este ecosistema? Porque, en primer lugar, es el principal sumidero de carbono que tiene nuestro país. Sí. De conservar la Amazonía depende el equilibrio climático global. O sea, junto con otros 2 selvas a nivel global, de eso depende que haya realmente un equilibrio que ya está amenazado. De forma tal que si se reduce el bosque en pie, la selva en pie, lo que vamos a hacer es acelerar el cambio climático. Y sería absolutamente grave en las condiciones en las que ya vemos venir los impactos. Lo otro que también es muy importante es que esta para nosotros es el área con mayor biodiversidad por área. Es decir, que ahí está nuestra mayor riqueza, digamos, en términos de las expresiones de la vida. Y finalmente, un argumento que es crucial es que de la Amazonía y su bosque en pie depende el agua de la capital de Colombia, de Bogotá. Es correcto, por el tema de los ríos voladores. Por el tema de los ríos voladores. Entonces, desconocer esa realidad cuando ya hemos vivido la presión de procesos de racionamiento de agua como los que tuvimos, esto que fue en el año 2023, y pretender que eso allá es un mundo y nosotros acá podemos vivir, pues es un error, y es un error técnico. Entonces, quienes quieren acelerar un extractivismo en la Amazonía están desconociendo que aquí hay unas relaciones ecosistémicas complejas y que al desconocerlo lo que estamos arriesgando es el agua de casi 10 millones de habitantes colombianos. Entonces, sería un error. Para nosotros, la Amazonía debe ser un área de vida. Y ahí lo que debe prosperar son las economías para la vida. Fibras naturales. Ecoturismo. Que se estaba desarrollo, de estudio y desarrollo farmacológico, etcétera. Y finalmente, ministra, ¿usted cree que, digamos, el tema que más va a preocupar, yo creo que, digamos, lo que más está en peligro, yo creo que ahora es esta narrativa de que hay un nuevo gobierno que viene a impulsar todos los proyectos de desarrollo que este gobierno ha impedido por el tema de de que va a cambiar, de que quiere cambiar la manera como funciona el modelo extractivista, o sea, cambiar el modelo extractivista para hacer un modelo más compatible con el mundo actual que busca preservar la Amazonas, por ejemplo. Pero más allá de hablar de transición energética, que yo creo que es un tema que llegó para ponerse, o sea, la pregunta es, ¿usted cree que eso va a cambiar? ¿Va a ser una distinta aproximación? ¿Y cuáles van a ser esos costos? Porque ellos vienen con esa idea, ¿sí? De que, por ejemplo, en el sistema, en el tema energético, que la culpa de Gustavo Petro para que no haya en este momento gas es uno de los problemas más graves que nos pueden afectar a la hora de un niño. El tema de gas, el tema de parar la explotación de petróleo, el tema de parar la exploración de gas,
y esperar a que nos digan cuánto gas hay offshore, si es que algún día sabemos, eso ¿usted cómo lo plantea y qué le responde a estas personas que van a llegar al poder a decir, mire, es que esto paró, afectó la economía y nosotros vamos a destrabar eso? La transición energética es no solamente que llegó para quedarse, sino que es imprescindible para la vida en este planeta. Sí. Los gases de efecto invernadero son responsables de el 85% del calentamiento global. Uh-huh. Todos esos gases de efecto invernadero vienen de los combustibles fósiles. En menor proporción de otras fuentes, pero la mayoría viene de combustibles fósiles. Eso quiere decir que tenemos que aplicarnos a esto que es la causa estructural del cambio climático. Quiere decir que tenemos que hacerlo de una manera ordenada, programada. En el caso de Colombia, mi argumento ha sido, aquí tenemos fuentes renovables limpias, que es hacia donde tenemos que estar mirando. Uh-huh. Como el solar, eólica, geotermia, costa afuera. O sea, todo esto, que es un conjunto de oportunidades, debemos estar poniendo todos nuestros recursos económicos, científicos e institucionales en desarrollar la nueva energía, uh-huh, el nuevo modelo, el nuevo mundo, el mundo sustentable. Si nosotros nos quedamos en el mundo fósil se va a superar hacia 2030 o 2035. No habremos sido capaces de desarrollar ni nuestros propios recursos energéticos, como la geotermia, pero tampoco nuestro propio conocimiento sobre ese subsuelo o sobre ese suelo o sobre esas capacidades. Entonces, habríamos perdido, eso se llama como el costo de oportunidad. Y yo creo que nosotros podemos ser una potencia de energías limpias y podemos ser una potencia de la vida. Uh-huh. En ese sentido, Colombia se dio una pela dura en este gobierno, que fue decir, listo, no más proyectos nuevos en petróleo y gas. En petróleo y gas, pero hagamos todo lo que esté en nuestras manos para acelerar lo que los gobiernos nunca antes habían visto, que era este potencial de energías limpias. Uh-huh. Nos dedicamos a eso y lo logramos. O sea, nadie puede decir que aquí no hicimos la tarea. Ahora, ¿qué debe pasar entonces con esos proyectos de energías fósiles? Deben ir cerrándose poco a poco, paulatinamente, de manera ordenada, con cierres mineros en carbón que sean organizados, ir reduciendo poco a poco. Eso tiene que pasar. Uh-huh. Y es mejor que lo hagamos de una manera ordenada a que lo hagamos de una manera abrupta. Pero el mundo ha cambiado, digamos, ese es el mundo hacia donde íbamos, pero ahora con la llegada de Donald Trump y la llegada de estos antiglobalistas, hay hoy un canciller que dice que además siguiendo esas teorías, pues él no cree en el cambio climático, que es la base de el pensamiento, digamos, anti todo esto del propio Donald Trump. Sí, eso es verdad. O sea, hay una geopolítica actual que va en contravía de esto, pero que tiene bloques también. Y yo creo que es importante decirlo. O sea, el bloque de Estados Unidos, digamos, con la visión más negacionista del cambio climático, uh-huh, digámoslo, antitécnica y anticientífica, tiene unos ecos en América Latina, que además todos se expresan en el escudo de las Américas, o sea, son los mismos, o sea, son a la vez militaristas y a la vez negacionistas del cambio climático. Ahí entonces se inscribe el canciller nombrado por el electo Abelardo, y ahí hay un bloque, pero hay otros. Nosotros tuvimos en la conferencia de Santa Marta 57 países que estaban listos para hablar de la eliminación de combustibles fósiles. Entonces ahí... Y fue impresionante esa reunión, ¿no? Fue muy impresionante, muy emocionante, y yo creo que eso le deja un legado a la diplomacia climática global muy importante, que son elementos de discusión que ya están ahí, que los hablamos sin tabú. E incluso más allá de quienes estuvieron ahí, si uno se voltea a ver hacia China hoy está hablando de energías renovables. Claro, todavía tiene la producción petrolera en firme, pero su aceleración de las energías renovables le va a permitir cerrar su brecha extractiva petrolera
mucho más pronto de lo que yo creo muchos estamos listos para ver. Entonces, lo que yo digo es sí, efectivamente, Trump ejerce una influencia importante sobre esta visión antiglobalista, esta visión contra el cambio climático, pero no es el único grupo, no es la única alianza, no es el único eje del poder global. Entonces yo invitaría a que veamos y sigamos reforzando ejes que son los más sustentables, los más pro vida, los más y que desde ahí hagamos también la resistencia y un poco también el llamado a la sensatez, porque el tiempo de la humanidad se acaba y en la medida en que estamos más concentrados en la guerra y en impulsar la industria petrolera, vamos a terminar sin oportunidades de continuar garantizando las redes de la vida. Bueno, yo le agradezco a la ministra, yo creo que es una de las buenas ministras de este gobierno que termina, Irene Vélez. Tiene muchas cosas que mostrar, pero de todas me ha sorprendido la manera como logró esta conversación en un momento en que uno piensa que no hay conversaciones, ¿no? Que no se pueden hacer esas conversaciones entre el Estado, las comunidades y las empresas para sacar adelante la línea colectora que hoy le permitirá a todos esos proyectos que están en este momento pues ahí cerrados o parqueados empezar a revivir. Pero ese es uno de los pocos cosas que usted ha hecho y yo creo que sí era muy importante venir acá para que usted contara todo lo que su legado y el legado que es también de este gobierno, ¿no es verdad? Así es, el presidente Gustavo Petro confió en que podíamos hacer un gobierno para superar el extractivismo. No era fácil. No. Al principio fuimos objeto de burla aquí y allá por este propósito. A usted le dijeron de todo, ¿no? De todo. Sí. Pero hoy por hoy yo creo que se demuestra también que había todo un sentido y una coherencia en esa propuesta y es que podemos gobernar para la vida y que sí es posible materializar esas transiciones y sí es posible dejar instrumentos que permitan que haya una solidez económica y un bienestar sin que eso signifique arriesgar ni a las comunidades ni tampoco los territorios y sobre todo aquellos que son estratégicos para el agua, para la biodiversidad, para la vida toda. Bueno, y lo que se espera es que el nuevo ministro Arjona pues en lugar de mandar tantos derechos de petición, la llame un día. ¿No se han hablado? No nos hemos hablado, estábamos listos. Nosotras estábamos listas, teníamos agenda, habíamos intercambiado con su equipo la posibilidad de una programación de empalme. Y nada. Yo me quedé con el vestido puesto, los crespos hechos. Suspendieron esa mañana. Pero hemos dicho, o sea, estamos en todo caso listas, somos y siempre hemos sido un ministerio de puertas abiertas. Por eso también estamos corriendo con estos derechos de petición. Vamos a ver cuándo logramos evacuar nuestras 1000 y pico. Ojalá que el ministro Arjona, el nuevo ministro Arjona, pues tenga tiempo para sentarse y mirar y hablar con usted, pues para entender que es que esto no es blanco y negro, ¿no? El mundo no es así y que hay cosas muy importantes que se hicieron. Y que no todo hay que borrarlo, como si en el adanismo, como si fuera el adanismo. Yo creo que eso hemos aprendido de otros gobiernos que hacen también un poco lo mismo. Muchas gracias y mucha suerte. Ojalá que ese legado perdure. Gracias, María Jimena, por esta invitación a fondo. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.